Cordial saludo tengan los aquí presentes. En esta oportunidad nos corresponde el punto 3, que tiene que ver con empleos de carácter temporal en Colombia, de la asignatura en régimen del servidor público, a cargo del docente Carlos Arturo Muñoz. Los estudiantes son Nelly Andrea Popayán, Angie Arias, Luis Sinisterra, Diego Fernando Caballero y quien les habla, Víctor Hugo Rego. Tenemos que los empleos de carácter temporal en Colombia, hicimos un análisis profundo teniendo como introducción un contexto dinámico del sector público colombiano. Los empleos de carácter temporal se erigen como una modalidad contractual de vital importancia para responder a necesidades específicas y transitorias de las necesidades estatales. Su implementación enmarcada en un marco legal robusto y transparente permite atender demandas puntuales de personal sin afectar la estabilidad de la carrera administrativa. A fin de comprender a cabalidad la naturaleza y relevancia de los empleos temporales en Colombia, resulta fundamental realizar un análisis profundo que abarque los componentes esenciales, actores involucrados, fundamentos jurídicos y ejemplos prácticos. Digamos que en este punto número 3, empleos de carácter temporal en Colombia, nos embarcaremos en un viaje más detallado a través de aspectos como 5 líneas gruesas que hemos escogido, explorando pues sus aristas con mayor precisión y proporcionando información actualizada y relevante para los que estamos interesados en este tema. Entre los 5 componentes principales con una mirada profunda de los empleos de carácter temporal en Colombia, tenemos las líneas gruesas, que son la definición y características como punto 1, punto 2, el marco legal como punto 3, la creación de la planta de empleos temporales como punto 4, los actores involucrados y finalmente como punto 5, algunos ejemplos de plantas de empleo temporales y sus actos jurídicos. Entonces, entrando en materia, los componentes principales, una mirada profunda, tenemos el primer punto, que es la definición y las características. Decimos de definición como los empleos de carácter temporal que se configuran como una modalidad de vinculación laboral excepcional, establecida para desarrollar funciones específicas por un tiempo determinado, no superior a un año y prorrogable, si es el caso, por una única vez a un periodo igual, o sea que queda a 2 años. A diferencia de los empleos de carrera administrativa, estos responden a necesidades puntuales y transitorias de las entidades estatales, sin generar expectativas de permanencia en el servicio público. Digamos que de esas características hay unas variables que son las características esenciales. En las características esenciales hay unos puntos bastante importantes, que es la temporalidad. Los empleos temporales se establecen para desarrollar funciones específicas por un tiempo determinado, como ya lo había dicho hace un momento, no superior a un año y prorrogable por una única vez a un periodo igual. Su naturaleza temporal los diferencia de los empleos de carrera, limitando su duración a un periodo máximo de 2 años. En la necesidad específica, digamos que su creación se justifica por la existencia de una necesidad puntual del servicio público que no puede ser atendida por el personal de carrera o contratistas. La diferencia de los empleos de carrera administrativa por su carácter excepcional y transitorio, respondiendo a necesidades puntuales del servicio público. También tiene una formalización contractual. ¿Qué significa esto? Que se establece mediante contrato laboral escrito en el que se detallan las condiciones específicas de la vinculación, incluyendo la duración, las funciones de desempeñar y la remuneración. Y también pues no generan carrera administrativa, como ya lo había mencionado hace un momento. La vinculación bajo esta modalidad no genera derechos de carrera administrativa como ascensos, traslados o estabilidad laboral. La regulación de empleos temporales en Colombia se basa en la Ley 909 del 2004 y su decreto reglamentario 1227 del 2005. Estos instrumentos establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para la creación de estas plazas, así como las garantías para los trabajadores que las ocupan. El decreto 1227 del 2005 establece las condiciones para la contratación de empleados de carácter temporal en entidades del sector público.
se deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley y asegurar que la contratación cumpla con los principios de eficiencia, economía y transparencia. Entre las disposiciones del decreto se incluye la necesidad de contar con una justificación clara y detallada para la contratación temporal, la duración máxima de los contratos, la remuneración de los beneficios que deben recibir los empleados temporales y la obligación de cumplir con las normas laborales y de seguridad social, que deben tener muy en cuenta. Además, se establece la creación de un registro público de empleados temporales para llevar un control y hacer un seguimiento de las contrataciones en diferentes entidades del sector público. ¿Cuál es el objetivo principal del decreto? Pues es regular la contratación temporal de los empleados públicos para garantizar una administración eficiente, transparente de los recursos públicos. Existen unos requisitos y unas condiciones y unos procedimientos para la creación de estas plazas. Entre ellos está la solicitud. El jefe de la entidad debe presentar una solicitud a la Comisión Nacional del Servicio indicando la necesidad de crear una plaza temporal. La justificación. La entidad debe justificar la necesidad de la creación de la plaza temporal explicando las razones por las cuales se requiere el puesto para un determinado periodo de tiempo. El diseño del cargo. La entidad debe diseñar las funciones y responsabilidades del puesto, basado en el perfil del puesto que se requiere o que se necesita en ese caso. La convocatoria. La entidad debe convocar un proceso de selección para ocupar la plaza temporal, el cual debe ser publicado en la página web de la entidad y en el portal de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La selección debe realizarse a través de un concurso abierto en la cual se evalúe las capacidades y la experiencia de los candidatos. Duración del empleo temporal. El periodo de la plaza temporal no puede ser superior a 12 meses, prorrogables por periodos iguales y sucesivos hasta un límite máximo de 24 meses. Remuneración. Los empleados temporales deben ser remunerados de acuerdo con las tarifas fijadas por el Gobierno Nacional para empleados de este tipo. Evaluación del desempeño. La entidad debe evaluar el desempeño del empleado temporal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 909 del 2004. Terminación del contrato. El contrato del empleado temporal debe terminar automáticamente al final del periodo establecido, sin necesidad del preaviso. En resumen, la creación de las plazas de empleos temporales debe estar basada en la justificación y necesidad de la entidad y debe seguir los procedimientos establecidos por la Comisión del Servicio Civil en cuanto a la selección, duración del empleo y remuneración. Además, la entidad debe evaluar el desempeño de los empleados temporales y determinar el contrato automáticamente al final del periodo establecido. De acuerdo con los empleos de carácter temporal en Colombia, pasamos a la creación de planta de empleos. Se requiere un proceso formal que implica un conjunto de empleos que se crean para atender procesos y actividades extraordinarias en una entidad de función pública, pues cuyo objetivo es atender las necesidades específicas del personal de manera transitoria. Para llevar a cabo este proceso se requiere la aprobación de diversas instancias, asegurando así la viabilidad jurídica, técnica, presupuestal. Primero se debe realizar un estudio técnico que justifique las necesidades temporales de las funciones, el tiempo requerido y la disponibilidad presupuestal. Por ejemplo, si una entidad gubernamental necesita personal para un proyecto específico que dura un año, puede justificar la contratación temporal en base a esta necesidad. Luego, este estudio técnico debe ser evaluado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que emitirá un concepto
sobre la viabilidad jurídica técnica de la propuesta. Por ejemplo, el departamento podría revisar si la contratación temporal cumple o no con las normativas laborales y si es mejor opción para abordar las necesidades identificadas. Finalmente, la propuesta debe ser aprobada por un órgano competente, que generalmente es el jefe de la entidad o quien ésta delegue. Mediante un acto administrativo, por ejemplo, el director de un hospital público podrá abordar la creación de una planta de empleos temporales. ¿Para qué? Para así cubrir la demanda de personal durante la temporada de dicha gripe. Este proceso garantiza la contratación del personal temporal se realice de manera transparente y conforme a las regulaciones gubernamentales, asegurando la eficiencia y la legitimidad en la gestión de los recursos humanos. Bueno, continuamos. El cuarto punto son los actores involucrados. Es la creación de una planta de empleos temporales en Colombia. Participan pues diversos actores. Dentro de estos diversos actores está la entidad pública, que es la responsable de identificar las necesidades de la parte temporal personal, elabora el estudio técnico y solicita pues así la aprobación correspondiente. Comunica e interactúa con la comunidad a través de diversos canales, manteniendo así los principios de igualdad, accesibilidad y servicio en toda esta parte que se propone para los ciudadanos, trabajar así pues de acorde a los servicios y diversos sistemas. También facilita a todos los ciudadanos el acceso a trámites y servicios de igualdad de condiciones. Otro pues actor involucrado son los departamentos administrativos en cuanto a la función pública. Este evalúa pues las propuestas en cuanto a la parte de los conceptos sobre la viabilidad. Su objeto pues es el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades de los organismos del Estado. ¿Sí? Su organización y funcionamiento se basa en el desarrollo democrático de la gestión pública y de los servicios del ciudadano mediante pues a la formulación de implementación, seguimientos, evaluaciones, la parte de las políticas públicas, adopción de instrumentos técnicos, jurídicos, asesorías y pues capacitaciones. Pues otro actor involucrado son los órganos competentes de la entidad, ¿sí? Pues es la toma de decisiones sobre la creación de la planta de empleos en cuanto a la parte temporal y también en cuanto al acto administrativo que corresponda. Otro, digámoslo así, actor involucrado pues tiene que ver con la parte de los trabajadores. Estos trabajadores ocupan plazas temporales y deben de cumplir con diversos requisitos en cuanto a la parte de establecimientos del estudio técnico en cuanto a la convocatoria. Hay unas ventajas y hay unas desventajas. Las ventajas es pues que los trabajadores temporales adquieren competencias y pues experiencia profesional en diferentes áreas, les permiten tener pues amplios conocimientos en diferentes dependencias, depende de donde les toquen. ¿Y cuáles son las desventajas de esos trabajadores? Pues que pueden provocar cierta inestabilidad laboral cuando no están en una misma dependencia o en un mismo lugar. Para terminar, pues esta parte de los trabajadores temporales también son contratados cuando se necesita contratar grandes cantidades de personas, ya sea por requerimientos en la parte de temporada o proyectos especiales, ¿sí? Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de los ejemplos. En este caso, voy a citar un ejemplo en el área de la educación, que había un programa el cual consistía en llevar unas clases de bilingüismo, pero lo necesitaban en el área rural y para ello la institución no contaba con profesores o la entidad no contaba con profesores para atender este programa. Por tal motivo se hace el análisis presupuestal, teniendo la necesidad se justifica y procedemos a través de un decreto a nombrar las nóminas temporales. De esta manera se contratan 9 profesores. Estos 9 profesores se dirigen a la zona rural a atender pues en estas sedes educativas a los estudiantes por un tiempo estipulado de 9 meses. Una vez cumplida la actividad, automáticamente el contrato queda de este modo cancelado, a satisfacción pues de lo que fue el programa. También otro ejemplo es en el área de la salud.
Resulta que hubo una pandemia, esta pandemia requirió de la atención masiva de enfermeros y médicos y la entidad en este caso no contaba con el personal para poder atender a tan alta población. Para esto se hizo necesario también, a través de la figura de empleo temporal o nómina temporal, la creación mediante decreto de una figura que le permitiera contratar una docena de médicos y un equipo de enfermeras por el término de 12 meses. Y una vez antes de cumplirse los 12 meses, prorrogaron 6 meses más. De este modo se pudo atender también toda la población y a la vez cumplir pues con el objetivo, que era poder prevenir que este virus afectara en gran escala a través de nuevamente esta figura de empleo temporal. También en un municipio tenían la necesidad de actualizar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y la entidad no tenía el equipo profesional para poder desarrollar pues el estudio, la actualización, todo lo que consiste pues este tipo de proyectos. Para ello también acuden a la figura de empleo temporal y contratan un equipo para poder quizás sacar adelante esta actualización, ya que el municipio requería con urgencia esta actualización porque hay una sentencia que lo obligaba. Por tal razón tocaron que recurrir a esta figura de empleo temporal y de esta manera pues cumplir con esta necesidad y evitar así sanciones quizás más fuertes a través de la norma o la ley. De este modo también se aplica pues esta figura de empleo temporal, ya que en estos 12 meses ellos pudieron levantar todo el estudio, hacer todo lo que es el trabajo de campo, concertarlo y ajustarlo de tal modo de que una vez terminado fue aprobado y gracias a esta figura pues pudieron avanzar en este municipio. Esto para lo que son todos los empleos bajo la figura de empleo temporal. Pero también me llamó la atención mucho que algunos de los profesionales también se inclinan más por lo que es el empleo por prestación de servicios o los contratistas que más conocemos, ya que si bien es cierto, como contratistas les toca que pagar la seguridad social, a diferencia de que acá en las nóminas temporales la entidad cubre con todas las prestaciones sociales y también con lo que es el pago de la pensión, a diferencia de que por la figura de contratista sí tienen que ellos cubrir con todo este tipo de obligaciones legales. En este caso, el gobierno también está impulsando la creación de nóminas temporales para evitar que haya nóminas paralelas, que una persona pueda acceder a 3 o 4 empleos en la entidad pública y de esta manera pues quitarle la oportunidad a otra persona o también generar pues este tipo de modalidades que pues en el entorno público no son bien vistas por la demás población. De este modo pues le he dado como una explicación en modo de ejemplo a lo que es o cómo opera la figura de las nóminas temporales, como también hay múltiples ejemplos también para poder seguir compartiendo y explicando, pero para este caso quise ubicarme con estos 3. Dados estos componentes esenciales para los empleos de carácter temporal en Colombia, como la definición y características, el marco legal, la creación de plantas de empleos temporales, sectores involucrados y ejemplos de plantas de empleos temporales y sus actos jurídicos, tenemos como reflexión que los empleos de carácter temporal en Colombia representan una herramienta muy valiosa para las entidades públicas para atender necesidades puntuales de personal y siempre que se justifiquen adecuadamente, ¿no? Se cumplan con los requisitos legales establecidos y se respeten los principios de transparencia, eficiencia y también responsabilidad de la gestión del talento humano en el sector público. Su implementación debe estar encaminada a optimizar el servicio público, garantizar el cumplimiento de las funciones estatales y responder a las necesidades transitorias de la administración pública, siempre bajo el marco legal vigente y respetando los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.